Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM desde Austin, Texas. También puede que estés a través de la página www.radiomujer.com.mx o que nos estés viendo en la repetición que se pasa en el canal Radio Mujer GDL en YouTube. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad a este tema que arrancamos el día de ayer, nuevas sexualidades. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Bien, gracias. Y tenemos líneas de comunicación por si quieres participar, por si quieres darnos tu opinión acerca del tema que hemos estado desarrollando desde el día de ayer. Los teléfonos para Guadalajara, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y un número celular para que nos hagas llegar tu mensaje vía WhatsApp, 333-822-3208. El día de ayer íbamos hablando cómo puede variar de pronto la percepción social en un sentido de, en este intento de querer ser inclusivos, creo que de repente se va rayando. Yo creo que los extremos en todo sentido son muy enfermizos, ¿no? Y además dirigen a un absurdo, dirigen a algo que no nos da, que no nos sirve como punto de referencia para entender en dónde estamos parados. Y a veces en esta cuestión, muchas gracias Claudia, en esta cuestión supuestamente inclusiva, bueno, pues se van añadiendo al diccionario y se va añadiendo al lenguaje coloquial o se van intentando forzar en el lenguaje coloquial ciertos usos que antes no existían, ¿no? Tú el día de ayer hablabas, José Luis, de esta idea de que ahora en lugar de decir, si bien ya tenía tiempo que estaba esta cuestión de decir los niños y las niñas, para no utilizar el plural que está en masculino, bueno, pues ahora ya se habla de LX niños, ¿no? Ni siquiera con el arroba lo has niños, por ejemplo, sino que bueno, pues ya puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya es como una sorpresa. Y esto raya en el absurdo, ¿no? Verdaderamente, una vez más, creo que los peores motivantes, cosas que más daño han hecho en la historia de la civilización a cualquier posibilidad de llegar a un entendimiento, son el miedo, la censura y la vergüenza, ¿no? Entonces, a la hora de entender las cosas, de indagar, de tratar de ver de dónde vienen las cosas y dónde estamos parados, pues no deberíamos de movernos en función a esta vergüenza o al miedo o a una censura, ¿no? Porque eso, todo lo contrario, nos va a dejar en un terreno todavía más ambiguo. Y recordemos, si estamos hablando ahora de la identidad sexual, por ejemplo, y estamos diciendo desde el día de ayer que es algo no absolutamente ajeno a la constitución fisiológica, pero sí que no viene de regalo por la constitución fisiológica, sino que es algo psicosomático, ¿no? Es algo que implica tanto cómo te vas desarrollando, el contexto en el que te vas formando. Entonces, si a ti te dicen, me da lo mismo cómo te llames, nómbrate como quieras, me dejas más en un lío que en libertad, ¿no? Me dejas más en problemas. Sí. Sí, por supuesto, porque también en esto del nombrarnos a nosotros mismos o el utilizar estos prefijos que tanto habíamos estado hablando, me parece, Gaby, que también podríamos abordar este ejemplo que mencionamos hace algunos programas, de estos niños que intentan hacer ciertas identificaciones con figuras masculinas o femeninas, ¿no? Contrarias a su género, y que los padres, bueno,
se les enjugan los ojos de lágrimas pensando que el niño ha tomado una decisión en su sexualidad. No, es un absurdo totalmente. ¿Un absurdo en qué sentido? Porque cuando somos así de pequeñitos hay que mencionar nuevamente que estamos constituyendo nuestra identidad y que estamos constituyendo nuestra identidad sexual dentro de todo esto. En sí, por ahí hay una película, no me acuerdo, era una película muy famosa en los años 80s, 90s, que se llamaba Mira quién habla. No sé si la recuerdas tú, Gaby. Que, bueno, fue como muy revolucionaria porque habían ahí unas escenas en donde se veía cómo se inseminaba un óvulo en los créditos al principio de la película, y era como todos estos pensamientos que pueden tener los niños y sus padres alrededor de ellos cuando están recién nacidos. Era como una comedia, básicamente. Pero recuerdo que hay una escena en donde el papá le está enseñando al niño quiénes son niños y quiénes son niñas. Y por ahí se hace un chistorete de un político, ¿no? Que aparece un político y el niño no se ve confundido, no sabe que si es niño o niña, aunque era evidente que era un hombre. Pero dentro de esa escena, si bien ahí se estaba tomando como una parte cómica, nos podemos ir dando cuenta cómo, para los niños, realmente hay un misterio. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Por qué hay niños y por qué hay niñas? ¿Por qué hay personitas que las visten diferentes a mí? ¿Por qué les ponen falda? ¿Por qué yo no me puedo poner falda? No. Porque los bebés se ven igual, ¿no? Por supuesto, los de niños somos, si no nos ponen ahí unos aretitos, somos igualitos. Una tiarita o algo, somos igualitos porque todavía no estamos bien conformados, todavía no nos desarrollamos. Y para los niños es un misterio, ¿no? ¿Qué es esto de ser hombre o qué es esto de ser mujer? ¿Por qué hay dos baños diferentes? ¿Por qué yo sí me puedo pasar con mi mamá al baño de mujeres? ¿Por qué ya que crezco ya no puedo? Es como toda esta fantasía y este tipo de, ¿cómo lo podríamos poner? Teorías que se van haciendo alrededor de esto. Y ahí vamos a encontrar, como lo habíamos dicho el día de ayer, la primera castración, ¿no? Una de las primeras castraciones, porque hay otra al momento de la separación de la madre, pero hay una castración al momento de definirnos, ¿no? De que se nos define como hombres o como mujeres. Y esto, hay muchas personas que lo acaban sintiendo una imposición, ¿no? Esto es una cosa, esto es algo que va como lastimando a veces el concepto de libertad, ¿no? ¿Por qué los niños no pueden decidir? ¿Por qué no deja prender un niño una estufa? Explíqueme. Por la misma razón. Él puede decidir si quiere quemarse. Él puede decidir, ¿no? Si se inmola o pues es exactamente por la misma razón. Pero al momento en el que hablamos de la sexualidad, vamos sintiendo que los niños tienen todas las bases o todas las herramientas para decidir con libertad, como si fuera una decisión, por supuesto, ¿no? Lo que acaba siendo una decisión es cómo nosotros vamos afrontando ese momento de nuestros niños, cómo les vamos explicando qué sí es, qué no es, y sí, efectivamente, acabamos siendo nombrados como hombres o como mujeres por la sociedad. Esto es algo que involucra el deseo de nuestros padres. Tanto así que podemos ver que hay niños que los visten de niñas hasta altas edades porque la mamá o el papá quería una niña, y de la misma manera tenemos niñas que se les educa como si fueran niños, bajo la frivolidad de los padres. En esa misma frivolidad nos vamos a dar cuenta de que si damos rienda suelta a estas supuestas libertades, vamos a generar más bien una confusión que el nacimiento de una nueva conciencia. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de nuevas sexualidades. Nuestros medios de comunicación, si quieres participar, los teléfonos en Guadalajara 3122-1190, 3647-1883, un número celular donde puedes participarnos de cualquier parte del mundo que nos estés escuchando a través de WhatsApp 333-822-3208. Y antes de continuar, recordarte que ya este sábado 21 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón Regional, en la planta alta de Expo Guadalajara, tendrá lugar este evento Salud, Mente y Cuerpo, en donde vas a participar vas a poder escuchar muchas conferencias, vas a poder escuchar a Luis Ortega, a Gilberto Priego, a Óscar Bañuelos, a Alex Sánchez y Mauricio Alberto Aguilar. La entrada es totalmente libre. Y si llegas, las primeras 100 personas en llegar van a tener un obsequio. Además, si tú llegas
aún más temprano, puedes aprovechar también la unidad móvil de salud de los hospitales civiles de Guadalajara, que estará brindando el servicio durante este evento a partir de las 8:30. Esto será una hora antes del evento. A partir de las 8:30 de la mañana, sin costo, podrás realizarte detección de diabetes e hipertensión arterial, dislipidemias e insuficiencia renal crónica, consulta general, examen de laboratorio como biometría hepática, química sanguínea, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, glucosa, urea, examen general de orina, también toma de peso, talla y presión arterial, toma de glucosa. Para realizarte todos estos exámenes es necesario que tú te presentes en ayunas sin haber probado en absoluto ningún alimento, y adicionalmente se estará realizando exámenes de Papá Nicolau y exploración mamaria. Si tú te quieres realizar alguno de estos exámenes, se te pide acudir bañada para hacerlo. Así que ya sabes, este sábado, ya el día de mañana, te conviene llegar desde mucho más temprano, porque la unidad móvil estará a partir de las 8:30 de la mañana, si te quieres realizar algún examen, y además, bueno, de ahí te pasas a el evento Salud, Mente y Cuerpo. Y continuando con este tema que nos atañe, ahí hay algo importante. En efecto, el día de ayer hablábamos muy laxamente a propósito del Edipo, y ahorita tú mencionaste algo aún anterior, José Luis, que es esta determinación que se nos impone desde muy pequeños, desde que estamos bebés, que si a las niñas les ponen aretes, que si a los niños les ponen su cabello más cortito, a la niñita le ponen una faldita, es una bolita, ¿no? Los bebé niño o bebé niña son una bola, y a algunos les ponen el mameluco rosa y a los otros les ponen el azul, y que si a algunos se lo ponen de un superhéroe y a la niña de otra cosa distinta, etcétera, etcétera. Esto ciertamente es algo que se nos impone, pero se nos impone tanto como se nos impuso el lenguaje. Entonces, ¿tú elegiste qué idioma querías hablar? No, por supuesto que no lo elegiste, te lo impusieron. Sí, fue una imposición. No significa que sea algo como de mala leche, ¿no? Que se te haya puesto encima. Y no, simplemente es algo que te transmitieron, probablemente sin darse cuenta cómo lo hicieron y en qué momento lo hicieron, tus padres y las personas con las que te criaste, porque eso es lo que ellos tienen para transmitir, ese es el idioma que tienen para comunicarse contigo, y de esta misma forma se impone. Esto queda como registrado como algo traumatizante en la historia de el niño, en la historia de cada ser humano. Sí, por supuesto que queda registrado como algo traumatizante, tanto como lo es la frustración que se nos impone al momento de darnos cuenta que nos salimos del útero y que ahora tenemos que respirar por nuestra propia cuenta y que ahora si se le olvida a la mamá darnos de comer, pues no podemos chupar nutrientes de su sangre, vamos a tener que esperar hasta que se acuerde de que existimos y de que necesitamos alimento y nos dé de comer, y esto genera una frustración tremenda que nos dura por el resto de nuestras vidas, déjame decirte. Pero esto tampoco significa que sea algo destructivo o algo malo. De hecho, esta primer frustración es fundamental, es verdaderamente necesaria y nos va construyendo. De la misma manera, la definición sexual que nos van transmitiendo a lo largo de la educación es algo que nos va a marcar. No significa que necesariamente tenga que ser algo negativo. Por supuesto, vamos a ver que dependiendo del contexto en el que yo me he formado y la manera en la que me han podido transmitir las cosas, puede ser más destructivo o menos destructivo. Vamos a pensar en la moral. La moral tampoco es algo con lo que nacemos. La moral es algo que nos enseñan y que de una u otra forma se nos impone, hasta que nosotros mismos nos convencemos de ella.
hay personas, hay padres de familia, hay profesores que enseñan la moral en el sentido de la lógica y del entendimiento. Y entonces puede entrar, por supuesto que es frustrante y es hasta cierto punto traumatizante tener que aguantarnos y tener que detenernos de matar al otro y de hacer daño. Sí, pero hay personas que lo enseñan desde este punto que nos queda mucho más digerible. Y hay personas que lo enseñan desde la vergüenza, desde el ridiculizarte, desde el exponerte. Y eso, bueno, claro que va a generar una consecuencia bastante negativa, no porque te hayan transmitido moral, sino por la forma en la que te lo transmitieron. Y mira, Gaby, nos están llegando aquí algunos mensajes vía WhatsApp. Nos dicen, qué bueno que tocan esos temas de degradación humana. Aunque sucia, existe, es muy degenerativa. Las inclinaciones son obtusas totalmente. Debería ser como en los países donde los desaparecen por dar vergüenza. Ah, caray, Carlos. A ver, ¿qué fue eso? Yo, ¿Qué fue eso? alguien muy apasionado de sus creencias, ¿no? Porque aquí hay algo bastante importante en esto que tú nos vas diciendo en tu participación, ¿no? Tú lo vas mencionando como degradaciones o como inclinaciones obtusas de las personas. Acá creo que ese es justamente el problema por el que se genera toda esta confusión y esta molestia de que la homosexualidad en algún momento estuvo en el manual de diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque se nombra una enfermedad como una degeneración, una desviación, pero es como si a un médico usted le dice un forúnculo, ¿no? Y dice, pues sí, un forúnculo, ¿no? Es esto. Y a nosotros nos puede dar asco, ¿no? Decimos, qué palabra tan horrible, pero para el médico es un término adecuado, ¿no? O un divertículo, ¿no? Qué chistoso suena. Pues para un médico le dice algo. No es como que porque vayamos catalogando ciertos comportamientos como por ejemplo, como una desviación en lo sexual o como una estructura perversa, quiere decir que sea algo sucio, ¿no? Ahí hay algo bastante equivocado en ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque una vez más nos colocamos en este punto en el que nos imaginamos que la gente puede decidir este tipo de cosas, ¿no? Que uno puede decidir y que van a decidir distinto porque a uno le parece sucio, ¿no? Esto es realmente como una paradoja, una tontería como tal. Acá, parte de lo que vamos hablando sobre estas supuestas nuevas sexualidades, es que no hay una necesidad de estar catalogando cada una de estas cosas, sino más bien de entender de dónde surgen este tipo de situaciones. Por ejemplo, han habido casos como muy controversiales, ahorita en lo que estábamos diciendo de cómo va siendo una imposición social si somos hombres o si somos mujeres, por ciertos niños que nacieron hermafroditas, ¿no? O un supuesto hermafrodita, porque no hay hermafroditas completamente hermafroditas, ¿no? No es así como que se nazca con los dos sexos, sino que se nace con un sexo vestigial. Esto es lo que por lo general sucede. Y ahí es en donde los médicos dicen, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le dejamos ambas cosas, ¿no? Hay una que no está bien desarrollada. Por lo general, la decisión de los médicos es dejar la que está más desarrollada, sea hombre o sea mujer. Y esto no tiene idea del problema que trae para los asuntos legales. ¿Por qué? Porque ¿cómo decidieron por mí si yo era hombre o era mujer? Si yo nací de los dos. No. No naciste de los dos. Naciste con un sexo vestigial. Pero sáqueselo de la cabeza de estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya hay alguien, el gran hombre, que está decidiendo por nosotros qué sexo vamos a tener. Y lo que estamos viendo ahí es más bien como un conflicto con la realidad, no un conflicto con la ley. Eso ya es un conflicto con la realidad desde una estructura psicótica que merece una atención, que merece no darle vuelo a la hilacha de esta discusión que no tiene mayor sentido, sino más bien entender cuál es el problema que está subyaciendo a toda esta complicación. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:35 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de las nuevas sexualidades.
Te recuerdo nuestros teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83 y el celular para que nos hagas llegar tu mensaje vía WhatsApp 333 822 3208. Quisiera retomar esta participación con la que nos quedamos en el bloque anterior. Yo sé que cuando se tiene una postura tan radical a propósito de absolutamente cualquier tema, probablemente unas palabras puedan hacer muy poco. No es que unas palabras nos vayan a modificar nuestra forma de ver las cosas, pero a lo mejor sí nos pueden permitir cuestionarnos, como descascararle un poquito una esquinita a una calcamonía y ya de ahí a lo mejor podemos irle arrancando más para ver qué hay detrás de esa calcamonía que está tan adherida, tan puesta, ¿no? Tú nos comentabas que sería mucho mejor que se desaparecieran esas personas por generar vergüenza. Por el principio del programa yo comentaba que en el explicar y en el ser claros a propósito de distintas tendencias y de distintas desviaciones, creo que es un gravísimo error dejarnos ir por cuestiones como la vergüenza, por cuestiones como la censura, etcétera, porque esto, si nos dejásemos ir por esto, estaríamos en la era de piedra, verdaderamente. No es en absoluto algo que sume a el bienestar o a la prosperidad de la civilización, el dejarnos ir por estas cuestiones en aquello que tiene que ver con el entendimiento. Por supuesto, la vergüenza, el pudor, tiene su papel en la sociedad en el sentido de la moderación que podemos tener hacia con el otro para no violentarlo, ¿no? Cualquier persona que exprese violentamente su sexualidad, ya sea esas personas que se pueden dar, independientemente de cualquier preferencia sexual, que se pueden estar dando el faje del mundo en un lugar público, por supuesto que es algo violento porque estamos otras personas alrededor y porque es como una invasión a final de cuentas, es algo que pueden hacer en la intimidad, en donde no genera ningún tipo de violencia y bueno, esto ya es algo distinto. Pero en aquello que tiene que ver con el entendimiento, no tendríamos que tener barrera moral aparte y la única barrera moral creo que tendríamos que tener es no lastimar a otros en el camino, ¿no? Para hacer más rápido la investigación, bueno, pues vamos a agarrar a todas estas personas de conejillo de India y nos vamos rapidísimo. No, creo que esa sería la única limitación en cuanto a lo moral. Pero esto lo tendríamos que tener en cuenta hacia ambos extremos. No, es decir, así como tenemos que ser muy sinceros y muy abiertos a la hora de desmenuzar para entender y para llamar las cosas por su nombre, creo que también tendríamos que ser muy sinceros y no dejarnos llevar por cuestiones personales o por cuestiones moralistas del otro lado, ¿no? Como por ejemplo pensar, esta persona me genera asco o me genera vergüenza, entonces no debería de existir. Eso de la misma manera nos retrocedería a la era de piedra. Si así fuese el pensamiento generalizado, no avanzaríamos demasiado. Y como individuos, esto también nos provoca una cerrazón y nos provoca mucho daño a nosotros y a las personas que están alrededor de nosotros. Vamos a encontrar, de hecho, que si lo queremos ver ya no como en civilizaciones, en sociedades, en grandes escalas, vamos a ponerlo en una escala mucho más reducida. Vamos a encontrar que las perversiones más impresionantes y que de pronto caen más, como dan más de cara porque no se esperaría, entre comillas, encontrar ahí, se encuentran precisamente en familias que son exageradamente represivas. Ahí es en donde podemos encontrar, y de ahí esta historia
que sorprende a estas alturas. Yo no sé por qué sorprende, porque es algo demasiado común, de esa muchachita que cómo va a ser posible si de esta familia en donde no se le permitía, bueno, pero ni asomarse al cancel a checar con el novio, estaba estudiando en puras escuelas de niñas, estaba... ¿Cómo es posible que surja esto, no? Que si ya tiene quién sabe cuántos amantes, o si ya se metió con el primo y el tío, ¿cómo va a ser posible? O el muchacho homosexual, ¿cómo va a ser posible si precisamente en esta... Ojo, esto no es ninguna coincidencia, no es a pesar de, es precisamente porque existe esa estructura tan radical. Lo que generan esas estructuras tan radicales es precisamente que no haya ningún medio fluido, natural, permisible para poder como florecer la sexualidad. Y entonces la única vía que existe es una vía perversa que va a hacer sufrir a la propia persona. Uh-huh. Y ya han habido algunas respuestas, Gaby, de la participación que tuvimos hace ratito, ¿no? De un tanto radical, bastante radical, ¿no? Sobre un punto de vista de lo que se tendría que utilizar como remedio, ¿no? Parece, para este tipo de variaciones en la sexualidad. Y aquí hay algo bien importante, ¿no? También cuando estamos hablando de la sexualidad, justamente estamos hablando de límites adquiridos, de límites aprobados por nosotros mismos. Pero esos límites, si no están aprobados ahí en esa parte de la sexualidad, difícilmente también se aprueban en el bienestar del otro, ¿no? Esto es una cosa que tal vez nos pueda parecer un poquito confusa, pero todo esto que tiene que ver con el eliminar, por ejemplo, en ciertos países, ¿no? O en lugares en donde es literalmente ilegal ser homosexual, nos habla de una manera de pensar totalmente primitiva, ¿no? Tan primitiva como lo que pudiéramos haber escuchado en algún momento de que los indígenas o las personas de color no tienen alma, ¿no? Porque a quién se le ocurrió eso, ¿no? ¿Quién fue al que le vino esta idea? Ahí nos vamos a ir dando cuenta justamente de un pensamiento primitivo que se apoya en la parte de la violencia, porque también por un asco, por acá nos estaban preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que se proyecta con este tipo de pensamientos? Más que proyectarse, digamos que es una declaración como muy abierta sobre un odio, pero sobre un odio que también tiene que ver con una cierta confusión. Hay algo bastante acercado a lo que pudiéramos entender como asco al deseo sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos dan asco las cosas? Creo que por ahí hay un programa que hablamos específicamente de esto. El asco y la vergüenza. El asco y la vergüenza, ¿no? Es que esa gente me da asquito, ¿no? Todavía no les pierdo el asquito. Ahí, detrás de eso, hay que entender que todos nosotros en nuestro desarrollo pasamos por un momento homosexual, ¿no? Todos. Por eso es que podemos tener amigos, ¿no? Si no fuera por eso, seríamos como una piedra, Freud, ¿no? somos constitucionalmente bisexuales, ¿no? Constitucionalmente en la psicosis, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el estadio previo a la neurosis, ¿no? Porque es el estadio previo a la definición de un rol sexual. Entonces, por eso es que todos nosotros tenemos también sentimientos de afecto, de amor y a veces hasta de deseo por personas de nuestro mismo sexo, aunque nuestro objeto de deseo sexual sea el sexo contrario, ¿no? Y esto llena de angustia a cualquier cantidad de personas en el mundo porque piensan que uno en cualquier momento puede volverse homosexual, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y también en esa misma idea hay personas que dicen, tendríamos que sacar a todos los homosexuales porque se pega, ¿no? Porque cuando estoy yo cerca de un homosexual me siento muy raro, ¿no? Me siento así como extraño de que tal vez se haya tomado la libertad de decirme un piropo o cosas por el estilo, porque nos sentimos agredidos en nuestra identidad. Y de ahí es de donde viene la violencia, ¿no? De ahí es de donde vienen este tipo de resoluciones, pero que le digo, es solamente un pensamiento más primitivo, ¿no? Es un pensamiento bastante cerrado, en donde nos estamos dejando llevar para juzgar a alguien de algo que no tiene la más mínima responsabilidad, ¿no? Y que tampoco fue su decisión. Es como si nos estuviéramos burlando de alguien o estuviéramos discriminando a alguien por su raza. Si quisiéramos poner un dedo encima de alguien, tendría que ser por sus ideas
por lo que él cree, porque eso sí lo podemos criticar, porque es pensamiento y es palabra y ahí podemos llegar a algo. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema que hemos estado trabajando el día de ayer y el día de hoy acerca de las nuevas sexualidades. El día de mañana, como ya escuchaste a Claudia, estaremos hablando acerca del arte. ¿Será que este es un privilegio únicamente de ricos e intelectuales? Vamos a estar platicando acerca de eso. Y para concluir con este tema, para cerrar, al menos acerca de lo que hemos estado hablando estos días, creo que sería importante retomar esta cuestión. Decíamos, ¿es una imposición? ¿Se trata de una imposición? Sí, se trata de una imposición, tanto como es una imposición el nombre que tienes, como es una imposición la nacionalidad que tienes y como es una imposición el lenguaje que tienes. Esto genera un trauma, digamos, una cicatriz, sí, genera un trauma constitucional, un trauma necesario, como muchos otros a lo largo de la vida, para que nos permiten lidiar con el medio ambiente. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que no existe tal cosa como una sexualidad normal. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, en muchas ocasiones hemos reiterado en que normal no es un sinónimo de saludable. Lo normal no se contrapone a lo patológico. Lo normal simplemente indica lo que es usual. Hay lugares en donde es normal apedrear a las mujeres, por ejemplo. Que si eso es patológico, que si no es patológico, hay lugares en donde es normal la violación. ¿En qué sentido es normal? En que es común, se ha convertido en la norma. A eso se refiere de raíz la palabra normal. Entonces, no nos sirve como un sinónimo de saludable. Aún así, si pensamos en estas distintas manifestaciones de la sexualidad, por lo general se trata de aquellas que llaman la atención porque no son tan comunes, se salen de la norma precisamente. Y si bien hay algunas manifestaciones que se salen claramente de la norma, que frente a nuestros ojos podemos darnos cuenta que no es la norma, que no es lo más común, porque, por ejemplo, sabemos si son pareja, pues si son pareja dos hombres o si son pareja dos mujeres, pues podemos saber que no es lo más común, ¿no? De las otras múltiples manifestaciones de la sexualidad, probablemente no te vas a dar cuenta porque no vas a ir a asomarte a la alcoba de las personas para hurgar qué tantas cosas fuera de lo común hacen en la alcoba, y qué bueno que no lo hagas, ¿no? Pero fuera de esto, habría que aclarar que no hay una tal cosa como una sexualidad normal, como una sexualidad estándar, en el sentido de que estos momentos que nos van delimitando en nuestra identidad sexual nunca quedan totalmente librados. Nunca el complejo de Edipo, por ejemplo, no es que el complejo de Edipo lo hablamos un poco el día de ayer. Decíamos este momento en que tanto niño como niña se enamora de la madre, que la quiere tener a ella únicamente y quiere deshacerse del padre, y podemos ver que los niños dicen, después la niña, bueno, si tiene buena suerte, pasa este amor al padre, y podemos ver que los niños dicen, yo de grande me voy a casar con mi mamá, las niñas dicen, yo de grande me voy a casar con mi papá, se pelean, se molestan si le das un beso a tu pareja, si quieren dormir en el cuarto, etcétera, etcétera. Para ponerlo de una forma muy burda, podríamos localizarnos ahí. Eventualmente, esta criaturita tiene que renunciar y tiene que admitir que en cuestión de pareja, él es el que sobra, ella es la que sobra. Los papás son pareja y sobra, yo sobro, pero yo después voy a tener acceso a tener mi propia persona,
para mí, mi propia pareja. Esto, si bien se escucha muy bonito y muy redondeadito, nunca se alcanza a librar totalmente bien. Siempre queda de una forma traumatizante. Decía McDougall que necesariamente esta definición sexual es traumatizante. Y estas diversas formas, estas variedades que encontramos en el amor, en la pasión, podemos ver, por ejemplo, que hay personas que son muy apasionadas, muy dramáticas y tienen relaciones, me refiero a relaciones de pareja, con alguien, no sé, alcohólico, violento, o que ya se gritan, y así viven, y esta es la pasión que les emociona y que les gusta, y es una forma, estas desviaciones, entre comillas, se clasifican como formas en las que la cabeza está tratando de lidiar con ese trauma. Por eso es que podemos encontrar una variedad enorme en ese sentido. Entonces, es un error. Es absolutamente falso que podamos encontrar tal cosa como una sexualidad normal. Podemos encontrar una sexualidad saludable, más no un estándar en este aspecto. Y ahí es en todo sentido, por lo cual en algún momento se pensaba en todas estas manifestaciones de la sexualidad como algo patológico, justamente por la dificultad en su expresión, por el sufrimiento implícito que viene en este tipo de manifestaciones. Porque por más que queramos hacer este discurso de que todos somos iguales, no se puede, ¿no? Y no porque la igualdad fuera la meta a seguir, sino porque hay un montón de cosas de por medio que no solamente tienen que ver con esta cerrazón cultural que pensamos que tendríamos que abolir, no, sino justamente con el momento de la identificación con ese objeto de deseo, en cómo termina, digamos, siendo una sexualidad que no permite ciertos aspectos de la relación, ¿no? Que tiene que ver más con un aspecto infantil, por ejemplo, que tiene que ver en algún sentido con compulsiones parciales, ¿no? Con no poder utilizar el órgano en toda su función, o por ejemplo con tener cierta relación con el excremento, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y esto va mucho, mucho más allá de una opinión, déjenme le digo, porque no estamos hablando de nuestras opiniones. Aquí justamente lo que nos gustaría comunicarle es también un aspecto teórico, una manera diferente de ver este tipo de situaciones, sin que nos pongamos con que si a mí me gusta o no me gusta, o con que se debe o no se debe, sino intentando entender un poquito más todo lo que tiene que ver con la psicología profunda de los seres humanos y de por qué nos comportamos de esa manera, de tal forma que podamos comprender lo que sucede con nuestros semejantes y no juzgar simplemente porque a mí me parece bien o me parece mal. Nos quedamos cortitos si hacemos eso, porque fíjate, Gaby, nos siguen llegando participaciones, nos siguen entre que por un lado están en acuerdo y otros en desacuerdo con todo lo que tenía que ver con esta participación de la degeneración, ¿no? De las desviaciones. Y aquí hay que tener algo muy claro: todas nuestras opiniones son valiosas, sea lo que sea que opinemos, ¿no? De la misma manera se pueden apreciar, se pueden intentar entender, pero hay que acordarnos que una cosa es nuestra opinión y otra cosa es lo que tiene que ver con algo más estructurado, con algo que tendría que ver con la teoría, con algo que nos explica el porqué de estas cosas. Justamente no porque estemos hablando de lo que a mí o a alguna otra persona le parezca, sino porque hay una necesidad de encontrar un entendimiento de por qué suceden estas cosas. Por acá nos estaban diciendo que como que desaparecer a las personas, una vez más, es entender desde qué punto se está tratando eso, desde dónde viene esa opinión. Y en esa misma diversidad nos vamos a encontrar con eso y con muchas otras cosas, porque entonces también podríamos llegar a la terrible conclusión errónea de que está muy mal reaccionar con violencia, entonces hay que ser totalmente incluyentes en todo sentido. Y ahí es en donde ya se empieza a poner muy rara la cosa, porque es tan extrema una como la otra, ¿no? Como todo esto que que en algún momento se puede ir hablando, ¿no? De la igualdad de derechos, de la igualdad en las opciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? No hace mucho que se hizo todo este notición alrededor de una persona que era, me parece, transexual, que de repente me parece que estaba en el ámbito de la educación, ¿no? Con niños muy pequeñitos, y que la gente se alarmó muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo si es una degeneración? ¿Cómo? Ahí, más que una degeneración, tendríamos que ver justamente
la estabilidad emocional de las personas, no por su decisión sexual, sino justamente por una volatilidad que tal vez los impida de poder llevar a cabo ciertos trabajos. Y más allá de eso, la discusión queda abierta. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.